de la existencia de Moisés, sabiendo ya que tendría que partir, sabiendo que había llegado el día de su muerte, hace una proclamación extraordinaria en la cual se dedica a bendecir a 12 familias en particular. Entre esas familias habían hombres y mujeres extraordinarios y extraordinarias, de las cuales no tendremos tiempo de hablar en el corto tiempo que me es otorgado. Pero Moisés sabía que él tenía que tener inspiración del Espíritu de Dios, porque el futuro de esta gente dependía de él. Yo solamente haré alusión a lo que le dijo a uno de los 12 personajes, a Judá. La responsabilidad de Judá a través de la Biblia es grande. Judá tenía el mando de las 12 familias que componían lo que era el meollo del pueblo que Dios había escogido para sembrar la tierra. Y sus palabras verdaderamente deben conmover. Solamente le daré lectura en lo que es la bendición de Moisés que él tuvo para con el pueblo de Judá. Vayan conmigo a Deuteronomio y ustedes dos apréndanse esta palabra, el nombre de este libro, a pesar de que nosotros en la iglesia hemos adoptado un nombre griego para el libro. En hebreo este libro se llama Devarim. Repítanlo todos conmigo: Devarim. Devarim, el libro favorito de Jesús en la Biblia. El libro que más le llamaba la atención a Jesús. El libro con el cual él se identificaba. Porque en hebreo este libro en particular no tiene un título que sale de la nada, sino que dice el comienzo de Devarim: estas son las palabras. Estas son las palabras. Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras. Nosotros estamos leyendo en el día de hoy en Deuteronomio capítulo 33 y vamos a darle lectura a los primeros 5 versos y después voy a saltar al 7º, voy a omitir el verso 6. Después luego me preguntarán por qué. Hay un motivo muy particular por ello. Dice Dios en el libro de Devarim, Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo Jehová, y la pronunciación más exacta en hebreo, según el rabino Eleazar de Vilna del 1725, que lo había recibido de sus antepasados, la correcta pronunciación del nombre sagrado es no J, Jehová, que quiere decir Él era, Él es y Él será en español. Quiere decir cómo se llama Dios. Y en otra ocasión dijo: yo soy
el que soy. Y fuera de mí no hay otro. Fíjate cómo Dios lo presenta. Hoy, con la confusión que hay en el mundo sobre Dios, esta declaración del rabino, y hay algo muy singular que tengo que decir en cuanto a ello, que para pronunciar este nombre, adivina lo que tenían que hacer los rabinos: meterse en agua hasta las rodillas para pronunciar el nombre y para que con el sonido del agua retumbase ese nombre. Ahí hay un gran misterio enorme que no es el tema de hoy. Pero continúo leyendo. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos. Está hablando, hermano, aquí de ángeles, con la ley de fuego. Adivinen por qué la palabra dice que era con la ley de fuego. Porque fue literalmente con fuego que Dios grabó en las piedras la ley que le iba a dar a Moisés. No fue escrito ni marcado con un cincel ni nada por el escrito. Extiende su mano. Fuego, literalmente, fue lo que inscribió la palabra sobre la piedra. Con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Hay que respirar aquí un momento y darle gracias a Dios que a pesar de todo, Dios nunca ha dejado de amarlos a ustedes. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Y leo el 5. Y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Salto el 6 y voy al 7. Y esta bendición profirió para Judá. Fíjate que lo que vamos a leer es exclusivamente para Judá. Dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Moisés literalmente estaba viendo el futuro y estaba proclamando que la herencia de Judá iba a ser una oración. Y la pregunta es: ¿quién se conformaría con una oración de Moisés para el bienestar futuro de aquellos que terminarían en los últimos días siendo millones? Porque de Judá nada más salieron millones. Pero fíjate que apunta al fin de los días y dice: llévalo a su pueblo. Estaba hablando no físicamente de Judá, pero estaba hablando de la descendencia que vendría de sus lomos. Dice: en los últimos días devuélvanlo a su tierra.
recógelos y llévalos para allá. Y sus manos le basten. ¿Para qué? Para la guerra. No estén dependiendo de nadie. Sean autosuficientes ustedes por lo que viene. Dice, lo único que te pido es que tú, eterno Dios, seas su ayuda contra sus enemigos. Porque la candela que le iba a venir de los enemigos iba a ser grande. Mire, el cuadro completo es extraordinario. La limitación que les impongo a ustedes en el día de hoy es grande, pero me veo obligado, hermanos, a hacerlo de esa manera. Todo este capítulo es conocido como la bendición de Moisés. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Te lo prohíbo. Todo este tiempo no había otro personaje que pudiese haber introducido a un pueblo. Eran 3 millones de personas que salieron de Egipto. 3 millones, hermanos. ¿Ok? Y Dios le dio una sola instrucción a Moisés. El pueblo se estaba muriendo de sed. Estaba él ante lo que es el monte Horeb. No tengo hoy día un dibujo del monte Horeb, pero se lo voy a explicar en comparación. Era una piedra del tamaño, yo quiero que miren para la parte más alta aquí del templo ahora. Era una piedra del alto de este lugar en el cual estamos, del ancho de este lugar, una piedra. Y Dios le dijo que le hablara suavemente a la piedra. Y Moisés tenía tanta furia con la gente por cabezones que eran, por malagradecidos con Dios, que lo único que hacían era quejarse todo el tiempo, que coge su vara y golpea la piedra. Y Dios le dijo, ven acá, ¿qué fue lo que tú hiciste? No te he golpeado esta piedra para que salga agua de ella. Y Dios le reclama y le dijo, y yo te mandé que golpearas la piedra. Y Moisés reflexiona, no, me dijiste que le hablara. Por cuanto tú has golpeado la piedra y no le hablaste suavemente, no vas a entrar a la tierra prometida. Voy a coger a tu asistente, a Josué, y él conducirá a estos 3 millones de personas y entrarán a la tierra prometida. Y la pregunta que yo me hago aquí me preocupa mucho. Con todas las cosas y los momentos en los cuales yo no le he hablado suavemente, sino que a lo mejor he golpeado en algún momento la piedra. Si hizo esto con Moisés, ¿qué es lo que me debería tocar a mí? Pero ¿sabes cuál es la diferencia donde tú y yo escapamos en el medio de esto? Que esto se registró para que tú y yo no cometamos el mismo error de Moisés, sino que suavemente le hablemos a la piedra, porque la piedra tipificaba no una piedra, sino el fundamento sobre el cual Dios estaba entregando la tierra prometida a este pueblo que ya se la había prometido. En otras palabras, Jesús, dijo el apóstol Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que no le hicieron caso, que no respetaron a la piedra, a Jesús.
Este es Pedro, que era un cabezón igual que Moisés. No respetó, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. En otras palabras, la piedra sería central al mensaje de Dios. Jesús es la piedra inconmovible de la eternidad. Y cuando de pronto se arregló el problema con Moisés, la piedra que tenía esa altura y esa anchura, imagínense el tamaño de nosotros al lado de la piedra, cuando de pronto la piedra se raja en dos y sale un manantial de agua para darle a beber agua a 3 millones de personas que estaban muriéndose de sed. Por eso es que Jesús dijo, el que cree en mí, dijo Jesús, de lo más profundo de su vientre correrán ríos de agua viva. Está hablando de manantial puro, porque su palabra es pura. En este sentido, Dios le concedió a Moisés que se despidiera del pueblo, que subiera al monte Nebo y que de allí él pudiera mirar el cruce del Jordán y pudiera ver a la ciudad de Jericó y pudiera ver a Jerusalén. Porque toda aquella tierra de Canaán, una tierra maldita por los que estaban allí, que iban a ser expulsados de allí, y que la tierra le iba a ser dada a los benditos. Porque Dios cambia la maldición en bendición. Y le iba a entregar la tierra por herencia a ellos y por sus generaciones. Y la extensión de la tierra está definida dentro de las palabras de Devarim, que es mucho más amplia de lo que hoy día Israel ocupa. Lo curioso de todo esto es que Moisés lo vio todo y Dios dijo, ven a pasear conmigo, y Dios mismo se encargó de enterrar a Moisés, porque ese día se murió. Y en ese día le fue dado la responsabilidad a Josué de hacerle frente, hermano, a algo tan grande como él no se hubiera imaginado. Porque reemplazar a Moisés era algo muy difícil. Se dice que el hombre más manso de la tierra ha sido Jesucristo. Pero el número 2 era Moisés. Manso, bueno. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a Moisés siendo un hombre tan manso que en vez de tomar la piedra y hablarle suavemente y decirle, esta gente se está muriendo de sed, tú eres la única esperanza, porque Dios me dijo que viniera, que te tocara, que hablara suavemente a ti y me dieras agua? Mira, si ustedes ven la piedra esa, es imposible que de ahí haya salido agua. Eso es un milagro de Dios. Porque Oreb es una piedra que más bien parece algo, pero tan requete seco, que es imposible que de ahí haya salido agua. Porque Dios es Dios de lo imposible. Si Dios le permitió desde el monte Nebo ver un escenario tan grande y visualizarlo en su despedida, lo cual a tanta gente como esta que acababa de salir de Egipto, él había guiado y gobernado, y ahora le toca bendecirlos por cada una de las tribus individuales. A cada tribu le dio una bendición particular. La única bendición que vemos aquí en esta oración que le dio Moisés fue que le regaló
una oración profética. Te van a bastar las manos tuyas. No cuentes con nadie. Vas a venir en contra de toda la furia del diablo a través de la edad y la historia de la humanidad. Y tú, Judá, solamente tú prevalecerás delante de todos ellos. Mira qué cosa más particular esto, ¿ok? Mucha tela que cortar. Y todo esto tiene que ver con algo muy interesante para mí. Tiene que ver con el canto de Moisés. En el capítulo anterior está definido por completo el canto de Moisés, que es súper profético. Mira cómo comienza el canto de Moisés. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y rápidamente al leer esto, a mí lo que me viene, hermanos, de pronto a la mente no es otra cosa sino las palabras de las beatitudes de Jesús. En Mateo capítulo 5, Jesús dijo en el verso 2: y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La correlación que hay entre Moisés y Jesús es grandísima. Primero que nada, les quiero decir que ustedes están leyendo en el libro favorito de Jesús, como les había dicho, en Devarim, el capítulo número 33. La primera cosa que tiene que resaltar es que esa es la edad en la cual Jesucristo murió. 3 años nada más tuvo de ser pastor. Fue pastor desde los 30 a los 33. Lucas dice que Jesús tenía cerca de 30 años cuando su primo Juan lo bautiza. Juan el Bautista era primo de Jesús. Y después comienza ese ministerio de 3 años. Lucas 3, 21 dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, todo el ministerio de Jesús está relacionado directamente con Juan el Bautista, porque allí Jesús estaba siendo bautizado también. Juan nunca había visto físicamente a su primo, pero María y Elizabeth, la madre de Juan, sí se conocían. Más bien, aún estando María encinta, fue a visitar a su prima, y tanto ella como su esposo, que era sacerdote, dice la Escritura algo muy importante, que el Espíritu Santo empieza a moverse sobre Elizabeth y empieza ella a profetizar sobre el hijo que llevaba a su primita joven en el vientre. Estamos hablando de que María tenía 16 años, ¿ok? Cuando sale en estado de José, que era un hombre viudo de 40 años y que ya tenía otros hijos. Cuando Jesús viene a la tierra, no vino a una familia necesariamente ejemplar, sino a una familia fragmentada, a una familia hecha pedazos. Niños adoloridos, un hombre cuya vida se había acabado, y de pronto Dios le presenta a María, y él fue el primero que dijo: pero si esta muchachita está muy jovencita para mí. Imagínense el susto que se tiene que haber llevado. Esta fue la que el Espíritu Santo escogió. Oh, mi querido hermano, hasta que tú no entiendas que Dios escoge aquello que aparentemente no tiene apariencia de virtud. Y este es el hecho por el cual aún tú y yo fuimos escogidos, que Dios te escogió
no cuando tú estabas en tus mejores momentos de vida, sino cuando había una fragmentación en tu vida y Dios te dice: tranquilo, que yo soy el que te voy a reestructurar. Yo voy a hacer de ti una criatura nueva. Yo tengo un plan más grande para tu vida que el que tú te imaginas. Según las palabras de Lucas, que nos da a entender algunos detalles, por ejemplo, que Tiberio fue el emperador de Roma entre los años 14 de nuestra época al año 37, y que supuestamente Jesús nace entre el año 5 al 6 antes de lo que tenemos registrado nosotros como el nacimiento de Jesús. Mira todo el enredo que hay con el almanaque, ¿ok? Lo cual, cuando desglosamos todo esto, nos da a entender que precisamente en este tiempo, por lo que dijo Lucas y por lo que dice la historia, nos damos cuenta de que ya Tiberio había reinado por 2 años en la vida de Jesús, en comparación a Jesús. Cerca de la muerte de Herodes es que nace Jesús, cuando empiezan a buscar, ¿ok?, en Betel, cuando empiezan a buscar a este niño que ha nacido, que va a ser rey, que lo querían matar, aún cuando acababa de nacer. Desde que nace Jesucristo ya estaba sentenciado a muerte. ¿Ok? Se le iba a tirar el imperio romano en contra para destruirlo. Y Lucas 3:1 dice que cuando Juan comienza a predicar, que fue en el año 15 de Tiberio, cuando todos estos números son organizados, es que se llega a una fecha aproximada de cuándo es que Jesucristo nace. Y en el medio de esto recalca ese número 33. Mira la curiosidad. El número 33 en gematría hebrea es y habla de un nivel exaltado de conciencia. Moisés estaba en la claridad profética más grande de su vida y en ese día iba a morir, porque ya Dios se lo había dicho. Dios, yo creo que le dijo: bueno, ¿y qué se va a encargar? No, que Josué, ponte a pensar todas las cosas que pueden pasar por una mente humana. Dios estaba ya consciente de todo esto. Los rabinos dicen que ese nivel elevado de conciencia apunta a la estrella de Israel, la cual es conocida y la vemos hoy día como un escudo, porque está haciendo referencia a esa estrella. Y voy a callarme la boca, porque cuando llegue enero les voy a hablar de la estrella, ¿ok? Les voy a decir lo importante que fue todo eso, porque fue cuando Jesús, estando en el sepulcro con su mamá y su papá, de pronto vinieron noticias, hermanos, de fuera del país, dando a entender que había nacido el Salvador del mundo. Tema para otro día. Lo cual declararon ellos: su estrella hemos visto en el oriente. Quiero decir, en lo más recóndito que ellos conocían, de allá se iba a aparecer la estrella. Y vinieron con regalos dignos de un rey, porque adivinen qué: Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre hoy día en la reunión de los santos que se han congregado hoy en su casa. Todo esto verdaderamente apunta a algo extraordinario. Quiere decir que de pronto Moisés empieza a ver el relacionamiento del pacto abrahámico y de pronto la interjección
de la ley que recibiría Moisés. Dos propósitos muy distintos. El pacto abrámico era de promesa y salvación, y la ley de Moisés fue dado para que todos fueran culpados de pecado. En otras palabras, la ley de Moisés no era para salvar a nadie, sino para condenarlos a todos. El hombre no deja de tener esperanza sino en la estrella, no en la ley. Por cuanto por la ley, dice el apóstol Pablo, nadie será justificado. Nadie puede decir yo he sido obediente a Dios. Nadie puede decir yo soy bueno. Nadie puede decir yo me puedo salvar solo. Oh, mi querido amigo, Dios establece que nada más hay una roca y que en esa roca es la única fuente donde el sediento puede ir y hallar agua. 3 millones de personas tuvieron que beber de las aguas que ya tenían una connotación dolorosa porque le costó la vida al más grande de los hombres de aquellos días, a Moisés. Su vida la tuvo que dar por ser el pastor de estos esclavos que habían obtenido libertad. Y dice la Escritura que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Algo muy interesante de Jesús es que Jesús se dedicó a enseñar a la gente bien. Algo que tiene que ver con el cristianismo. Los creyentes son gentes conocedores de la palabra. Los creyentes son gente empapados por la palabra. Los creyentes son gente que actúan no porque me dijeron, me contaron. No. Son gente que tienen su vida basada en las Escrituras. Mira lo que dice el canto de Moisés, Deuteronomio 32:2. Goteará como la llovizna mi enseñanza. Mira lo que dice Moisés. Goteará como la llovizna mi enseñanza. Cuando yo salí hoy de Orlando para venir a Miami, estaba lloviznando tan ligeramente que no eran gotas los que caían sobre el vehículo. Era una llovizna que aparecía del nada y se pegaba y permeaba todo lo que tocaba. En otras palabras, la enseñanza viene a tu vida como una llovizna. No viene como una lluvia que te empapa de pronto. No, viene suavemente a la vida tuya como una ligera llovizna. Porque así es que Dios impacta su enseñanza. Después dice, destilará como el rocío mi razonamiento. Hay una distinción entre la llovizna y el rocío. Destila. Es como algo, hermano, en lo cual un líquido de pronto es evaporado y de pronto este vapor empieza a tomar características de humedad. Empieza a humedecer la vida tuya. Y después dice, como la llovizna sobre la grama. Otra comparación más, ya vamos por 4 explicaciones graduales de cómo la lluvia se manifiesta. En este caso es como la llovizna sobre la grama. De pronto tú no viste cuando el agua tocó la grama, pero de pronto ves que está toda húmeda. Ese césped de pronto brilla con la rehabilitación que le da esta llovizna. Y termina después diciendo el cantar de Moisés que como las gotas sobre la hierba.
Cuando vemos esta descripción nos tenemos que maravillar como la palabra de Dios permea la vida de todos nosotros, como penetra, como llega a verdaderamente alterar la naturaleza de nuestra vida. Y dice el verso 3, porque el nombre del Eterno Adonai proclamaré. Toda la perspectiva de Moisés era presentar a Jesús. Moisés les dijo con claridad, vendrá un profeta como yo, que el que no crea en él, su nombre será raído del libro de la vida. En otras palabras, Moisés fue el que dijo que había que creer en Jesús, que si no creían en Jesús, su nombre iba a ser borrado, es lo que quiere decir raído del libro de la vida. Mire, mi querido hermanos, un día hablaremos de esa vida también. Y dice, engrandecer a nuestro Dios. Y dice el verso 4, lo que ya les dije de Horeb, de esa piedra gigantesca. Hermano, ustedes se imaginan el pueblo entero mirando a esa piedra y a Moisés de este tamañito, y que de pronto esa piedra se raja y sale un manantial para darle agua a 3 millones de personas. El verso 4 entonces no es una falacia. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Jesús no era un cualquiera, él no era un pecador como tú y yo. No, él siendo inocente tuvo que morir por tus muchos pecados y los míos. Si tú nada más tuvieras un 10% de los pecados que yo cometí, a pesar de la edad tierna en la cual me convertí, hermano, ¿entiende? Yo diría, Dios no me alcanza. Pero la misericordia de Dios se plació un día, literalmente, como dijo el rey David, de levantarme del fango, de darme a entender que la vida, hermanos, de nosotros sin Dios es una tierra infértil, es fango, no sirve verdaderamente para nada, sino para ser pisoteada. Y de pronto Dios te da un propósito. Dice que Él es justo y recto. La roca que viene es justa y recta. La corrupción no es suya. Todo esto lo dice el cántico de Moisés. De sus hijos es la mancha. Mira esto. De pronto aparecemos tú y yo ahí también. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. Y de pronto tú y yo aparecimos, dice, de sus hijos es la mancha. Los manchados por el pecado hemos sido nosotros. Y para nosotros Él ha provisto la más grande salvación de la eternidad. Generación torcida y perversa. Dígame cuándo en su vida usted ha visto a un padre amoroso, porque ya dijo que nos amaba, que los hijos son una generación torcida y perversa. ¿Sabes lo que quiere ser torcido? Mirarlos al revés. Dios te enseña una cosa y tú vas y haces la que Dios no quiere que tú hagas. Todo al revés. Y en vez de ser y vivir en la pureza que quiere, no, nosotros queremos estar en el fango. ¿Entiendes? Como los cerdos, donde terminó el hijo pródigo, dándole de comer a los cerdos, porque preferimos la cochinada del mundo, ¿entiendes? Que la pureza del que nos redimió y nos pudo perdonar. Y de pronto el verso 6 del canto dice, así pagáis al Eterno. Así pagáis al que era, al que es y al que será. Ese es el pago que tú le das. Y tú sabes cómo te llama este verso a ti y a mí. Pueblo loco e ignorante.
estableciste, ¿entiendes? Por tus esfuerzos, ¿entiendes? Por lo dedicado que tú eres a una vida, ¿entiendes? La cual has alcanzado a lo mejor cierta estabilidad en este mundo. No, eso no funciona así. Acuérdate de los tiempos antiguos. Y yo pregunto, ¿de qué tiempos antiguos? Porque hoy día la gente no está interesada ni en saber lo que sucedió hace 100 años. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. A escuchar a los viejos. A escuchar, si tú vieras cómo se burlan de mí ahí, tú comprendes las páginas de YouTube todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que ven es a un anciano, ¿entiendes? Reclamando y se mueren de la risa. Yo creo que tengo tantos servidores porque les encanta burlarse de mí, ¿entiendes? Y yo digo, qué privilegio, que cada vez que me dicen algo feo, yo le pongo un like, le pongo que me gusta. ¿Por qué? Porque estoy dialogando con ellos, porque estoy buscando la oportunidad de levantarlos del fango, de decirles, enderézate. Bendito sea Dios. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, ahora la cosa se complica más, porque ¿a dónde dice que vaya? ¿A qué momento de la historia? A la historia en la cual Dios hizo heredar a las naciones. Está haciendo referencia a después de la torre de Babilonia, cuando fueron regados todas las personas del mundo y fue catalogado el mundo en 70 distintas naciones. ¿Ok? Ponte a pensar. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, cuando Dios agarra y manda un montón para aquí, otro montón para allá y los riega por todas partes. A esos tiempos es que Dios quiere. En otras palabras, Dios te está obligando a ti de que empiezas a entender la historia desde una perspectiva bíblica, no humana, no secular, no de acuerdo a los parámetros de hoy, no diciéndote fui yo que mandé a tus antepasados para aquí, para allá y para los otros lados, según el número de los hijos de Israel. Mira para esto, la vida de todas las naciones del mundo están vinculadas de una forma u otra a los hijos de Israel. Quiere decir que el plan de Dios no era solamente con Israel. El plan de Dios es que esta palabra llegase a los lugares más recónditos del mundo, para que todos supiesen que iba a venir uno que iba a andar buscando y salvando a lo que se había perdido. Y dice el verso 9, porque la porción del Eterno es su pueblo. Fíjate que cuando le dije que la porción de Judá era una oración, y tú digas, primo, ¿cuál es la herencia? No, la herencia es una oración. ¡Una oración! Tú te imaginas el día que yo le ponga, entiende, en el testamento, que yo me muera a los hijos míos, que lo que les voy a dejar es una oración. ¿Entiendes? Ponte a pensar. Sin embargo, ahora Dios mira la cosa al revés y dice algo muy especial. Dice, porque la porción del Eterno es su pueblo. Para Dios no hay nada más precioso que ustedes. Para Dios no hay riqueza más grande que ustedes. No hay cosa que les preocupe más que la vida de ustedes y lo que va a suceder con ustedes. Y dice Jacob, la heredad que le tocó. Pero mire, ¿por qué no llama Jacob? Por el nombre que obtuvo cuando peleó, ¿ok? Con la teofanía de Dios, que fue el ángel
que se le apareció una palabra con quien Jacob peleó fue con Jesús. Antes de que Jesús hubiera nacido. Jesús fue a visitar a Jacob, cuyo nombre representa rebeldía. Y le cambia el nombre y dice, ya tú no vas a ser rebelde. De ahora en adelante te vas a llamar Israel. ¿Qué quiere decir? Un príncipe y una princesa con Dios. De pronto Dios mira las intenciones que tienes con su herencia. En el canto, Moisés enfoca las calamidades en la bendición, los beneficios que obtendrían por medio de la gracia. Él tomó de uno el tono que tiene uno de estos libros es sombrío, el otro es sereno. Dios lo que es sombrío de pronto lo invita para que herede serenidad, para que tenga estabilidad, que el oscuro de pronto se vuelva claro, ¿ok? Que las aguas turbias de tu vida que no tienen transparencia, Dios pueda presentarla como el agua que brotó de la peña de Horeb en aquel momento del cual les hablé. Que la advertencia y la bendición, este es el problema, que a la gente les encanta la bendición. No, que es lo que va a citar, no, cítale la bendición. Ah, sí, pero tú no sabes que la bendición tiene compromiso. Tú no sabes que uno va de la mano del otro. ¿Entiendes? Que no todo es bendición. Porque si tú no abrazas el sufrimiento, ¿de dónde andas tú pidiendo bendición? ¿De dónde tú crees que va a salir? Si de dónde salió la bendición más grande de la humanidad, no fue de una cruz. De una cruz, hermano. Y quiero que sepa que muchos han tenido que morir a través de la historia en una cruz para poder literalmente identificarse con Él. ¿Tú sabes cuántos miles y miles y miles de personas han muerto a través de la historia en cruces? Te sorprendería. El genocidio de los armenianos, cuando se le tiró el imperio turco en contra y los cogió, y hermanos, a las mujeres las crucificaron desnudas por decir que eran cristianos. Ponte a pensar, hermano, el horror y la humillación de mujeres íntegras de Dios. Entiende que por su fe en Jesucristo tuvieron que terminar en una cruz desnuda. No le pudieron dejar un trapo encima. No, la humillación muchas veces, hermanos, es el camino a la glorificación. Un día veremos a hombres y a mujeres con una dignidad tan grande que fueron llamados a hacer sacrificios tan extraordinarios para verdaderamente poder probar y saber que los caminos de Dios son mejores que los caminos de los hombres. Moisés, deseando su bienestar para que no despreciaran su herencia por su descuido y desvío, y además adelantándolos a perseguir el curso de su logro y tranquilidad, en medio de mucha oposición, los guió hasta donde él los pudo llevar. Cuando él vio la tierra prometida, él dijo, ¿tú sabes qué? Señor, no podías haber escogido un momento más perfecto para llevarme. Y le dijo, ven acá, mi amigo, ven conmigo, que yo mismo te voy a enterrar. Y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está Moisés enterrado, porque el que lo enterró fue el Señor mismo, para que no lo idolatraran, para que no se equivocaran, para que no se confundieran. Cuando les dije que solo les hablaré de Judá, porque el tiempo no me permite que vaya más allá haciéndole justicia,
Le diré que la bendición comienza con hacer un pacto y darles la ley de Sinaí, cuando Dios se revela como el Rey de Israel. Mire, esto es algo muy importante. La gente no entiende en la iglesia. La iglesia no es una democracia. No. En la iglesia no hay técnicamente, hermano, nada más sino que el dedo invisible de Dios. Porque ustedes, ninguno está obligado a estar aquí en el día de hoy. Nadie lo puede, yo no lo puedo obligar. Por otro lado, ustedes no me pueden obligar a mí que venga y haga un sacrificio, porque cualquiera diría, ven acá, ¿y qué es lo que me va a dar a mí por hacer todo eso? ¿Entiendes? Las personas muchas veces no entienden. Es porque Él es el Rey. Y cuando Él es el Rey, Él manda, Él domina. De la misma forma que veremos algunos detalles particulares también ahorita. Para que sepan de quién viene tanta bendición, es una celebración del amor de Dios, lo que vemos nosotros en las palabras de Moisés. Vemos la intención y la finalidad de ser su pueblo, su herencia, y a la misma vez Él es nuestro protector. Él ha prometido protegernos. Así que cada vez que tú estés en candela, diga, Señor, te toca a ti. ¿Por qué? Porque ya yo hice esto. Pensé que me iba a salir muy bien. Y casi que lo resuelvo todo. Pero cuando había adelantado, Benjamín choca de pronto con un estorbo y tú dices, me paralizaron. Todo funcionando de lo más bonito y de pronto un freno. Si Dios permite que tú seas frenado, ¿de qué vas a tener tú? ¿No hizo Jesús idénticamente lo mismo cuando vino? ¿No es Moisés un prototipo de quién sería el Redentor del mundo? Porque el verso 1 del capítulo 33 que comencé a leer como texto hoy nos habla de Moisés, y adivina qué es lo que dijo ese verso que ustedes leyeron, que Moisés era un hombre de Dios. El hombre más noble que ha habido después de Jesús, ¿verdad que lo dije? ¿Puedo hacer una pregunta entonces? ¿Saben que el hombre más noble que ha habido en el mundo mató allá en Egipto a un hombre y tuvo que salir corriendo de allá de Egipto? Porque si lo agarran, ¿entiendes? Le iban a prender la candela. Siempre hay algo que busca, hermanos, atrasar la vida tuya. Algo que busca cómo bifurcar tu camino, cambiarlo. 4 minutos me faltan. Quiere decir que era favorecido Moisés en comunicación divina, usado por Dios por integridad y distinción hecha por Dios al hombre usado. Dijo Moisés, la majestad de su revelación al crear el pacto con ellos, dice que resplandecerá en Parán. Escuchen esto. Resplandeció en Parán, ahí es donde con 10,000 ángeles se le aparece Dios a Moisés. Después dice que Seir es el monte de Edom que está al este. Hasta allá llegaba el resplandor de la gloria de Dios en una forma extraordinaria. El monte Parán es el borde del sur de la tierra prometida y sus lomas. Estos parámetros son para identificar hasta dónde su gloria cubriría, y la luz de su gloria llegaba hasta sitios lejanos. Esta luz de Jesús no hay quien la esconda. Los rabinos dicen que la ley fue escrita, hermanos, con fuego de la mano derecha de Dios. Estamos hablando de cosas muy poderosas aquí. Con la ley del fuego, dice el texto bíblico, y aún amó a sus pueblos. Igual que decimos Am Israel,
Aquí usa el término amim. Dios amó a todos los pueblos, sus consagrados, donde quieran que estén. Él y usted son unos consagrados. Voy a borrar 2 páginas por lo menos de mis notas, porque aquí me veo obligado a parar. Dios los bendiga a ustedes. La bendición de Moisés es para ustedes. Hoy día deje que el canto le hable, que el canto lo inspire para servir al Dios que le da por herencia a Judá una oración. Y nada más.